Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Ecoidea Crea. Hoy les voy a mostrar cómo hacer este lindo bolsito con estos materiales. Voy a reutilizar bolsas plásticas que las pueden reemplazar por hilo de rafia o hilo de papel. Con las bolsas plásticas no tienen costo y podemos hacer tantos bolsitos como querramos. También utilizaré silicón caliente o frío o pegamento universal, el que tengan en casa. ¿Quieres saber cómo se hace? Acompáñame, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es este trenzado, que es muy fácil. Estas trenzas las haremos con los 5 colores de bolsas plásticas. Cortamos las bolsas plásticas en tiras de aproximadamente 13 a 15 centímetros de ancho. Las estiramos y separamos las tiras. Con calor las unimos entre sí. Aquí estoy usando un mechero. Ustedes pueden utilizar una vela o lo que tengan en casa. Ahora agrupamos de a 3 tiras. Unimos el extremo con calor y ponemos una pinza para sujetar y comenzar a trenzar. Para que la trenza quede uniforme, debemos tensar el hilo plástico en forma uniforme durante todo el transcurso de la trenza. Como ven aquí, podemos unir más tiras y seguir trenzando, o bien hacer trenzas por separado. Vamos a utilizar una caja de cartón para dar forma a nuestro bolso. Esta caja luego la retiraremos al terminar el bolso. Forramos la caja con la tela base. Puede ser la tela que luego usemos para el interior del bolso, o bien esta va a ser la base y luego forramos el bolso con otra tela. En cartón fino pero resistente cortamos una pieza con la forma que queremos darle al fondo del bolso y la forramos con la misma tela y la pegamos en la base de la caja. Comenzamos a pegar la trenza, alternando con los colores en forma aleatoria. Ponemos silicón caliente o pegamento universal en la unión de las trenzas y en la tela. Si van a utilizar el pegamento universal en lugar del silicón caliente, como el pegamento universal es líquido, recomiendo forrar la caja con plástico previamente para que la tela no se pegue a la caja.
Seguimos pegando a las trenzas hasta cubrir la altura deseada para el bolso. Ustedes lo pueden hacer con la combinación de colores que tengan en casa y además con los colores que sea a su gusto. La idea es hacer un bolsito útil para el día a día y a la vez disfrutar haciéndolo, o que sea un entretenimiento placentero. Aquí adelanté un poquito el paso para que el vídeo no sea tan extenso. Ahora comenzamos a hacer el asa de mano. Para ello hacemos una cadeneta. La cadeneta tiene un derecho y un revés. Nosotros la vamos a usar por el lado revés. El derecho es donde está la espiga. Ponemos dos trenzas en paralelo, las pegamos entre sí y en la unión pegamos la cadeneta a modo decorativo. Cortamos el asa del largo que mejor nos resulte. Hacemos las dos iguales. Sellamos los extremos con calor, de esta forma. Pegamos los extremos del asa entre las dos últimas hileras de trenza y la tela. Con esta trenza vamos a cubrir el fondo del bolso por el lado externo y lo hacemos de esta forma. Como les dije,
al comienzo, las bolsas plásticas las pueden reemplazar por hilo de rafia o hilo de papel. Con las bolsas no tiene costo y podemos hacer tantos bolsitos como querramos. Con la misma cadeneta que he utilizado para hacer las asas, ahora voy a hacer a modo decorativo estos bucles, que luego los pegamos en los cambios de color de trenza. Una vez terminado el bolso, quitamos la caja que habíamos usado de base, recortamos el excedente de tela y pegamos otro cartón fino ya forrado en la base interna del bolso. Para completar la decoración, pego este encaje en el borde por el lado interno. Si te gustó la idea que te traje en el día de hoy, no olvides compartir este vídeo con alguien que también le guste este tipo de manualidades y quiera aprender a hacerlas. Espero que les haya gustado mucho mi idea del día de hoy y espero que pongan en práctica. Y a las personas nuevas que estén pasando por aquí, si te ha gustado mi contenido, no olvides unirte a esta pequeña y gran familia que nos gusta tanto las manualidades. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto del vídeo, por el apoyo que siempre me dan, por los lindos comentarios y sugerencias que tanto me ayudan y de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida con todos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo muy prontito.